A nuestros invitados aquí en nuestros estudios, agradecidos por tenerte. Borja de Castro Bankovic, ¿cómo estás, Borja? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre. Y encantados también de ver a través del streaming en el canal de YouTube, también de escucharle, David Galán, Bolsa General. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar un miércoles más, en Intereconomía. ¿Y cómo ves los mercados? Empezamos contigo, David. Un poquito de aversión al riesgo. Últimas jornadas, mes de mayo que ha sido positivo, pero últimos trazos que están dejando un poquito de señales de debilidad, ¿o no? A ver, es que tampoco podemos subir vertical, ¿no? Quizá estamos mal acostumbrados del último año y medio, que ha sido espectacular en las bolsas. Las tendencias en casi todos los índices, ¿no?, son claramente alcistas y apuntan a más subidas. Digo que apuntan a más subidas no porque yo adivine nada, que siempre repito que los seres humanos somos penosos prediciendo, no podemos en ningún caso anticipar el futuro, pero por estructuras de precio lo más probable es que veamos más subidas porque hay objetivos pendientes en muchos índices. Es verdad que se han ido cumpliendo algunos de los enormes objetivos que proponíamos estos últimos 2 años, pero todavía hay muchos objetivos pendientes de cumplirse, así que no parece que estemos formando un gran techo de mercado, pero sí pues parece que estamos en un pequeño descanso después de subidas fuertes y quizá puedan continuar, ¿no?, esos descensos o esos descansos que también son bastante típicos del verano, ¿no?, de la época estival. De ahí el refrán que dice "Sell May and go away", aunque es verdad que mayo ha sido muy bueno. De hecho, en año electoral, del ciclo presidencial, el último año del ciclo, no suele ser tan malo mayo. Incluso junio también suele ser bueno. Lo que no es bueno es septiembre, que suele ser malo siempre, o sea, es el peor mes probablemente del año. Octubre tampoco es bueno en año electoral, otra vez. Entonces, bueno, la estacionalidad sí que generalmente, no ya digo en el último año del ciclo, pero sí que generalmente pues empeora el rendimiento del mercado a partir de mayo, ¿no? Y luego a final de octubre la cosa vuelve otra vez a mejorar. Venimos de mucha subida. Esto está sostenido sobre todo últimamente por las fortísimas subidas del sector de semiconductores con Nvidia a la cabeza, y luego tenemos muy fuerte sobre todo los grandes valores tecnológicos. Sí que ha subido la mayoría de valores, incluso ha mejorado el Russell 2000 de pequeñas acciones, pero hay partes del mercado que todavía tienen una amplitud bastante débil. El Russell ha mejorado, pero seguimos teniendo acciones pequeñas que lo han pasado mal. Y después de un rally tan tremendo como el que hemos tenido, pues un descanso entra dentro de lo posible, de lo normal. En el caso del IBEX tenemos un primer soporte en los 10.854, luego en los 10.499, en la media ascendente que pasa por 10.300, y en los 9.798. Hay que decir que la bolsa española, igual que el DAX, si incluimos dividendos, estaría en subida libre, y tendría única resistencia en los máximos de la historia que marcó en 18.890 puntos, o 18.892 para ser exactos. Y el primer soporte en el DAX sería los 17.737, la media ascendente que pasa por 17.300, y en el caso de la bolsa americana nos encontramos algo parecido, quizá incluso más fuerte ahora mismo Estados Unidos que Europa, quitando el Dow Jones, que sí que está un poco más débil. Sí. Y en el S&P pues lo tenemos ahí bastante cerca de máximos de la historia, también tomándose un respiro. Tendría un primer soporte en la media, pasa por 4.900 y en los 4.953 el mínimo anterior. Luego niveles FIBO de la subida, del último tramo de la subida. Claro, si tuviéramos una corrección a niveles FIBO no pasaría nada. O sea, sería una corrección proporcional a la subida previa. Pero claro, como se ha subido muy rápido, pues una corrección a 4.700 puntos, que sería corregir la mitad de lo subido, pues ya alguno pensaría que viene el apocalipsis, ¿no? Seguramente saldrían ahí del armario los jinetes del apocalipsis que nos llevan avisando de que se va a hundir el S&P desde que estaba a 1.500. Sí, y claro, yo recuerdo que nos decían que venía una gran caída con el Dow Jones en 17.000 y hemos superado los 40.000 hace poco, ¿no? 40.000 estos días. Claro, a muy largo plazo el mercado, los índices suben. Hay que tener más cuidado con las acciones porque las acciones es algo muy diferente. Las acciones, siempre digo que son como seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y luego hay una conclusión o una moraleja que se saca que suele ser equivocada, ¿no? Se dice, como el índice sube a largo plazo, pues yo compro una acción y mantengo y entonces gano. No, mentira. Porque el rendimiento de una acción media es en torno a un 2%. El rendimiento del índice
es en torno a un 9% anual. ¿Y de dónde viene la diferencia? Pues que el índice va cogiendo lo mejor y va desechando lo peor. Hace una especie de análisis técnico de muy largo plazo. Lo que baja de precio lo quita, lo que sube de precio lo incorpora. Ya. Entonces, y está el sesgo de supervivencia. Ninguna acción sigue ahí quebrada en el S&P o en el Nasdaq. Lo que va peor ya se quita, ¿no? Y se coge lo bueno. Así que a largo plazo, buen aspecto. Lo normal es que no hemos visto el máximo del ciclo, pero no se puede descartar un descanso. Y luego no es de extrañar, ¿no?, que se vean todos esos movimientos de rotación dentro del mercado, incluso de rotación intersectorial, que lo hablábamos antes, entre componentes cíclicos en los análisis que hemos tenido a lo largo de esta edición de miércoles de cierre de mercados. Mercados. Bajo tu prisma, Borja, ¿cómo los ves? Bueno, después de un análisis tan completo, de dejar un poco de píldora, yo creo que también acompañando ese discurso en lo que la mayoría estoy de acuerdo. También coincidir que bueno, esos máximos históricos marcados por los índices también pues bueno, puede ser un indicador técnico de esos take profit que podían estar un poquito más arriba de esos máximos y también justificar un poco estos retrocesos. En cuanto a ese Russell 2000 que comentaban, también pues bueno, ese descuento que vemos en la media histórica de ese ratio, de ese PER en lo que son las small caps, que está muy bajito, por lo tanto puede ser un buen momento también para esa rotación. Y luego en cuanto a rotación de sectores, estamos viendo que claramente va hacia ese consumo básico, ese más defensivo y sobre todo esa ponderación también en energía, un poco más descorrelacionada con esa beta un poco más baja, que además tanto nos está llenando de noticias de M&A, como ese pues ConocoPhillips con Marathon, toda esa explotación de la que hablábamos de la cuenca pérmica de lo que es... Interesante todo ello, ¿eh? Sí, de lo que es como Exxon. Tienen para gastar de sobra las petroleras. Efectivamente, veníamos de un proceso en el cual la explotación de esa cuenca pérmica era muy costosa, había que desarrollar todo lo que son esos avances para que al final todo ese proceso fuese igual o más económico que el que tenían y ahora tienen caja para poder desarrollarlo. Que esta mañana veíamos el dato. Hace 10 años Exxon apenas 3.000 millones en caja y el año pasado por encima de los 34.000 millones. 91 533 18 51 609 224716. Si participan a través del WhatsApp, por este canal vamos a empezar a dar respuesta a todas sus consultas. Y no se olviden del canal de YouTube, donde encima y un plus pueden ver ahí los gráficos que nos aportan tanto David Galán como Borja de Castro. Vamos a jugar un poquito con mercado nacional y europeos y estadounidenses. Vamos a empezar por el VMH, que tenemos un par sobre el gigante del lujo. Es para ti, David. Seleccionamos la de Javito. Dice, viendo la corrección del VMH, ¿dónde piensa el analista que sería una buena entrada? Hoy un poquito de debilidad, ¿no?, en el VMH, y no sé si viene la tendencia de los últimos días un poco a la baja. David. Está teniendo un comportamiento relativo muy malo en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, porque hemos tenido mucha más fortaleza en los índices europeos que en el sector de lujo en particular y en Louis Vuitton más concretamente, ¿no? Entonces es de los que está ahora corrigiendo en el sector de lujo, está corrigiendo más que otros valores del sector y no pudo con los máximos previos, los máximos de la historia. En el ataque que hizo en marzo de este año se quedó cerquita, tenía los máximos de la historia en 887,40 euros, marcó máximos cerca de 880, en concreto 8.878,10. Ahí dejó una vela doji lápida, es verdad que tampoco con mucha sombra superior, pero ha marcado ahí un pequeño punto de inflexión a corto plazo y poco a poco se ha ido debilitando, corrigiendo tras haber cumplido el objetivo que tenía de rectángulo de doble suelo, y está rompiendo, hoy ha roto la zona del 61,8. Para mí ya estaría un poco sobrepasada esa zona. Es verdad que si mañana ya no pierde ese nivel y desde aquí sube, pues sería una pequeñísima pasada de frenada, ¿no? Se podría considerar zona 61,8. Pero ya digo, está con bastante debilidad relativa y el mejor punto de entrada pues sería cuando deje de caer y haga un suelo. Esto parece una perogrullada, ¿no? Pero es que la mayoría de inversores se suele acostumbrar a comprar
intentar establecer ellos como el giro, ¿no? A ver si compro yo y justo para la caída. Yo no lo haría así, aunque ya digo, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero yo preferiría, si estoy vigilando un valor, pues esperar a que sea el precio el que me apunte que hay alguna señal de giro, ¿no? Llámese divergencia alcista, doble suelo, pauta de martillo, ya eso es una lectura muy débil, pero bueno, me refiero por lo menos esperar algo, ¿no? Que aparezca dinero, que aparezca presión compradora. No quiero ser yo el primero en comprar durante una caída. Sí que es cierto que aquí, bueno, tampoco sería tan grave, porque hablamos de una empresa muy top y de una tendencia además de largo plazo, de momento alcista, pero aún así siempre se va a tener más probabilidades de éxito yendo sincronizado con el mercado y no intentando anticiparse, sino siendo reactivos, ¿no? A veces parece que si no te anticipas no ganas dinero en bolsa. Y yo diría que lo contrario, ¿no? Muchas veces esto va de intentar ir sincronizado al mercado y estar en lo que sube o subirse al tren cuando hay un buen timing, el precio te marca que puede haber un giro al alza y luego mantener mientras no haya un cambio de tendencia de largo plazo, y no tanto el intentar pillar el suelo, ¿no? Porque luego, claro, no sabes dónde va a ser el suelo. ¿Quién te dice que no puede caer al mínimo anterior, ¿no? Donde tiene un soportazo, ese ya es muy importante, en 637,90. Entonces, que además era un poco por debajo del 61,8 de la subida previa. Así que valor que está consolidando, estaba un poquito alto en máximos, tampoco es que esté a nivel de ganga, pero ya está una valoración más razonable, creo que andará por PER 23 o una cosa así. Es un valor de muchísima calidad y sí que es verdad que ha estado a PER bastante inferior en algunos momentos, pero es que está en un muy buen momento la compañía. Seguramente se está descontando que finalmente la inflación o los problemas en China, que hasta ahora no le han afectado nada, pues que a lo mejor sí que le pueden afectar un poco al crecimiento. En anteriores trimestres pues había crecido mucho, ahora parece que ya no va a crecer tanto y los últimos resultados ya incluso preocuparon un poquito y ya digo, compañía muy top de a largo plazo en tendencia alcista y de esas a vigilar en correcciones si tras correcciones forman algún suelo. Comentarios de David sobre el VMH. Con la primera nota de audio tocamos el mercado español con dos valores. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ve a IAG para comprar? Y luego a Mapfre. Las tengo compradas y no sé qué hacer, si venderlas o qué hacer, porque están bajando desde que repartieron el dividendo. Muchas gracias. Ambas componentes IBEX. Para ti, Borja, primero la aerolínea, IAG, Sí, a ver, hoy ha sufrido, ¿no? Menos 2,6%, vuelve a situarse por debajo de los 2 euros, efecto arrastre ahí con el profit warning de American Airlines, que claro, no sé hasta qué punto puede ser destacado esto, ¿no? De cuando se contempla demanda récords, ¿no? de viajes en la temporada de verano, pues claro, dudas en las aerolíneas porque citan precisamente la poca capacidad que pueden tener ya debido a la competencia para bajar precios, bajar tarifas. Efectivamente, y además vemos que es uno de los sectores más reactivos, es decir, que cualquier noticia que impacta, ya sea a ambos lados del Atlántico, cualquier noticia que impacta mueve todo el sector. Veíamos que se movía Delta Airlines, veíamos que se movía Lufthansa y veíamos, por supuesto, que IAG se movía. Ahora, destacando el técnico, que es lo que podemos... para comprar... Oye. ¿Qué es lo que podemos ver en positivo de IAG, sobre todo en el movimiento de hoy? Si nos damos cuenta, trazando ese FIBO y marcado también lo que había sido una zona de resistencias, ahora lo acaba de confirmar como soporte. Diría que sería muy importante que esta semana cerrase por encima de ese nivel que lo tenemos marcado en el 1,975. Siempre que cierre por encima de ese nivel sería positivo y sobre todo que consiga recuperar la media de 50 sesiones, que hizo una muy buena señal, esa Golden Cross en abril y que ha ido respetando. Y Mapfre, la aseguradora, no sé si se esperaba más, los fundamentales, ha habido no pocos informes, ¿no? Valorando la recuperación del negocio de las aseguradoras españolas este año. Me acuerdo uno que hubo pues para marzo o abril de Bank of America, pero Mapfre, ahí justo lo que citaba el oyente, desde el reparto de dividendo. Sí, hemos visto cómo ese reparto de dividendos parece que ha castigado un poco al valor, pero creo que bueno, sigue en niveles que tiene que respetar. Diría que esa zona puede estar en los 2,17,2 más o menos, esa zona de soporte, y creo que siempre que no caiga de esa zona y que consiga, digamos,
o recuperar esa tendencia alcista o por lo menos lateralizar por encima de esos niveles hasta encontrar un movimiento de fuerza, no vendría, o sea, no vería razón para liquidar el valor, digamos. Correlación, ¿no? En cuanto en el sector de las aerolíneas, con ese anuncio negativo de American Airlines y cómo se traslada a todas las industrias. Correlación no sé si se ve tanta en el sector de renovables. David, vamos contigo con First Solar, con el fabricante estadounidense de cédulas y de paneles fotovoltaicos. Un oyente pregunta, hoy no tenemos de hecho de momento ninguna de Solaria ni Audax, de momento. Era en el YouTube, la tenemos por aquí, sí, Manuel. ¿Me pueden analizar First Solar, FLSR, una First Solar? Antes en el repaso hemos visto que le han mejorado bastante VS y RBC, y claro, ahí está el juego de la política comercial de la administración Biden. A principios de mes se anunciaban fuertes aumentos de los aranceles sobre una serie de importaciones chinas, ahí más allá de acero, aluminio, semiconductores, coches eléctricos, pues estaban células solares, y claro, los fabricantes entonces estadounidenses tendrían las que ganar, porque todavía hay desde luego mucho más demanda para estos paneles solares en Estados Unidos que en otros países, como aquí en España. First Solar, David. Bueno, tiene un aspecto técnico impecable, es de los valores que está ahora mismo más fuerte en Estados Unidos, la mejor del sector con muchísima diferencia, porque es un sector que no ha brillado. 65 en el año, sí, lleva First Solar. Sí, claro, y además en el contexto, ¿no? Porque es muchas veces habitual que los valores se muevan de forma sectorial, ¿no? Que un sector cuando suba todo en bloque, claro. Pero llama mucho más la atención cuando tienes un valor líder que está subiendo de manera fortísima, cuando el sector estaba en horas bajas, ¿no? Yo no creo que no hay ningún otro valor del sector que esté tirando de esta forma, ¿no? Así que me he estado mirando los números de la compañía estas semanas anteriores y claro, es que tiene unos números impresionantes de crecimiento, ¿no? Entonces el mercado es lo que está descontando, los resultados han sido buenos, se espera que sigan siendo buenos y técnicamente pues ha habido varios puntos de breakout, de mejora. El primero fue al romper la media 200 y al superar los 168,71. El segundo fue a superar un máximo decreciente que tenía en 177,51 y luego ya pues la ruptura de máximos con la que activaba al superar los 232 dólares, activaba objetivo que hemos señalado en nuestro centro de traders hacia niveles de cerca de 300, que poco a poco no, que muy rápidamente pues se va acercando a ellos, ¿no? O sea que lo más probable es que siga subiendo. Ahora bien, si la pregunta es para entrar ahora, yo no estoy muy cómodo comprando valores que están a un 40% de la media 200 sesiones. Y creo que va a subir más, o me parece que es lo más probable, ¿no? Porque parece que es una opinión mía, que no se sabe muy bien de dónde sale, sino que por estructura de precios lo más probable es subir más, así que eso es lo más normal que ocurra, pero en la gestión de riesgo para mí es muy importante y claro, aquí la primera pregunta es dónde pongo un stop si compro hoy y lo más cercano que tienes es la media 200 que pasa por 169 y el título está en 283, con lo cual pues está un poco fuera, ¿no? Fuera de precio en cuanto a gestión de riesgo. Ahora, si la tuviera en cartera, pues claro, maravilloso porque está fuerte, alcista, apunta a más subidas y un momentum espectacular. Tiene mucha más fuerza que el mercado y de hecho estamos viendo con sesiones incluso bajistas que el valor sigue subiendo, ¿no? Así que muy, muy buen aspecto técnico, mucha fortaleza, apunta a más subidas, pero muy lejos de soportes. Venga, a ver si nos tenemos muchas consultas. Poquito mercado nacional, mucho de fuera de España. Nvidia no nos falta, ya la hemos estado analizando mucho en los últimos días. Tenemos Pfizer, Montana Aerospace, Flatex de Giro, el broker, Datadog. Luego te preguntamos por ella. Solicita tu opinión, Rafa, David. Borja, a ti te piden
una acción americana para compra a largo plazo, también un CFD para 2 o 3 días, stop loss y take profit, a ver si le puedes echar una mano, si no lo dejamos para la pizarra. Luego, la primera, a la vuelta de una mini pausa, vamos a escuchar un audio, será para ti, Borja, con un poquito de Santander y de Repsol. Y ojo a esto que publica Wall Street Journal, que lo estábamos echando un vistazo ahora. Donald Trump sopesa dar un papel de asesor para Elon Musk, el fundador, dueño de Tesla, en caso de que el expresidente recupere la Casa Blanca. Lo lleva ahora mismo en portada el diario estadounidense. Enseguida volvemos. En el despacho Oval, asesorando a Donald Trump, si ganan las presidenciales, ¿comentas, Borja? Bueno, como comentábamos, creo que es un paso también certero hacia ese desarrollo de la inteligencia artificial que tan buenos resultados está dando. Hemos visto cómo ha levantado una ronda de financiación muy alta para ese proyecto de hacer competencia con OpenAI y creo que puede también venir muy ligado de eso y de ese nacionalizar lo que es la inteligencia artificial en todas sus escalas, y creo que de ahí puede venir también este movimiento. A ver, más consultas que se nos va echando el tiempo encima. Audio. Hola, buenas tardes, soy Carlos de Madrid. Pregúntale a los analistas si le merece qué idea le merece sobre el Santander y Repsol, si piensa que tienen algo recorrido en el corto plazo. No hace falta que sea un recorrido ambicioso. Borja. Bueno, comenzamos con Santander. Ya sabemos, sector bancario que se está comportando bastante bien. Sector además que, bueno, hoy tras el IPC allí en Alemania, se descontaba mucho, o el mercado estaba cada vez más contento con esa idea de bajadas de tipos en junio. Con estos datos, bueno, se replantea creo que un poco todo y también cambian esos discursos, van ese data a data, como digamos. Pero bueno, al final, técnicamente, creo que muy importante la vela de hoy, que aunque ha sido negativa, consolida y cierra como soporte lo que había sido resistencia en su momento, en ese nivel de los 4,68 más o menos, y creo que si respeta ese nivel en el semanal, podemos ver cómo la semana que viene a lo mejor puede intentar volver a buscar esa zona de los 4,80, 4,89. Uh-huh. Y vista Santander y Repsol, paseíto que nos damos con Datadog. Pregunta Rafa para David, si se la puedes analizar. El ticker es DDOG. David, Datadog. Sí, la conozco porque la llegué a tener en cartera 2 veces. En la primera perdí dinero y en la segunda gané. Y gracias que la vendí cuando hizo el pico de 2021, porque luego la verdad que el comportamiento fue muy negativo, ¿no? Y me ayudó mucho ver la amplitud de mercado que se estaba poniendo hecha unos zorros con muy pocos valores sosteniendo el mercado, ¿no? Ahí sí que pasó lo que mucha gente repite de que solo están subiendo unos pocos valores, solo suben las FAN y tal, que es mentira, ¿no? Y además son datos, se puede comprobar con datos de amplitud, como la línea D, etcétera. Pero es una sombra que sigue ahí alargándose, que sí que ocurrió en 2021, pero claro, luego se seguía hablando de que solo subían 6 valores en 2023 y eso era mentira, incluso aún se dice ahora, ¿no? Entonces, hubo deterioro muy grande ahí y sufrieron mucho las acciones growth que estaban con tipos de interés bajos, pues muy altas y con muy buen momentum, y ahí empezaron a descontar que la situación había cambiado drásticamente, ¿no? Y ya se exigía ganancias y se exigía pues bajas deudas, etcétera, ¿no? Y lo han pasado muy mal muchas compañías. Ahora, bueno, con la vuelta al optimismo y las subidas, y también en muchos casos hay empresas que han ido mejorando los resultados, pues muchas compañías growth han ido recuperando, ¿no? Y aquí, en el caso de Datadog, la clave es no perder la zona de la media, que se acaba de apoyar en esa zona. Tiene soporte en los 110,34, pero la parte negativa es que está ahí intentando cerrar el último hueco bajista y todavía no lo ha hecho, ¿no? Así que sería positivo que cerrara ese gap, lo tiene en 126,97 y resistencia también importante, está más importante que la anterior, en 138,61. En caso de superar ese nivel, pues todo apuntaría a más subidas, aunque ya dio un síntoma de mejoría muy claro en el largo plazo al romper la resistencia horizontal que tenía en la zona de 120 más o menos, ¿no? Así que ha mejorado a medio plazo Datadog tras el
el clarísimo doble suelo que generó en 2023, o bueno, incluso podríamos llamarle quíntuple suelo, porque hay 5 o 6 mínimos más o menos en esa misma zona. Es muy clara la zona de soporte. A eso me refería antes cuando comentaba que cuando un valor baja, en vez de intentar adivinar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Datadog, mientras va bajando y bajando, en vez de querer adivinar cuál va a ser el mínimo, pues esperar a que te forme algún tipo de suelo, ¿no? Como hizo aquí primero este suelo y luego generó uno más grande. Pero por lo menos espérate a que genere una pauta de giro para saber que el precio puede darse la vuelta. A veces fracasan, ¿no? Por ejemplo, aquí amagó con romper resistencias, pero chocó con la media. Es verdad que ahí la media ayudó mucho para ver que ahí todavía faltaba un nivel muy importante por superar, pero sí que llegó a superar este máximo anterior, ¿no? Entonces, confirmar un cambio de tendencia es lo óptimo. Luego, además, dio un paso muy importante al romper aquí la media con un gap, el típico gap de escape. Sí. Encima dejó casi un gap en isla y ahora lo que parece es que está consolidando y tendría que superar esos niveles que comentaba de resistencia para confirmar un nuevo tramo de subida. De momento está en fase de digestión. Haciendo la digestión, Datadog, que es una empresa que presta servicios, ¿no?, de monitorización para aplicaciones en la nube. Una más tradicional, farmacéutica, Pfizer, en el NISE de las grandes, PFE, Borja, 27,84, menos 1,7, sector salud, también renqueando en Estados Unidos. El golpe se lo están llevando, lo veíamos antes, aseguradoras de salud. United Health ha dicho en su conferencia, en una conferencia con inversores, que ve perturbaciones a corto plazo en torno a todas esas tasas de reembolso del Medicaid. El Medicaid es el programa del gobierno, el programa federal de salud para personas y familias de bajos ingresos, tasas que ha venido recortando la administración Biden. Pfizer para largo plazo sería. Bueno, vemos cómo Pfizer es el claro ejemplo de cómo una acción, una vez que coge esa tendencia bajista, se va topando como resistencia a esa media de las 50 sesiones. Y creo que claramente además ha coincidido que en su día, digamos, más o menos por enero, en comienzos del 2024, se topaba con ese nivel de los 30, con 28 más o menos, cerca de los 30 como resistencia, y ahora lo volvió a repetir prácticamente hace una semana, topándose también con esa resistencia de la media de 200 sesiones. Por lo tanto, creo que hasta que no dé una señal de fortaleza, de que se dé la vuelta al precio y consiga superar ambas medias, creo que esperaría a la ruptura de esa zona de los 30 y a lo mejor a esa Golden Cross que nos pueda iniciar un movimiento. Os saluda en el YouTube a Alberto. Hoy traemos, dice, a dos de sus analistas favoritos, Borja con su P911, David, a quien te saluda desde Madrid, al sur de A Coruña. Quería opinión, Alberto, sobre Nvidia, pero estamos sobresaturados con la compañía estadounidense. Vamos a echar un vistazo. Mira, Montana Aerospace, pregunta Joaquín, a ver si merece la pena analizarla. Perdona, David, para ti. Montana Aerospace. No cotiza en Estados Unidos, ¿no? Entiendo. Te la estoy localizando, a ver. Puede ser República Checa o Suiza. Es que me salen AG, me pone por aquí. Mercado suizo, sí. Sí, vale. Sí, CHF. Vale. 19,18. Sí, está alcista en el corto medio plazo, pero bueno, tiene muchas resistencias por el camino, ¿no? Sí que es verdad que parece que quiere romper por arriba esa zona de resistencias que tenía, ¿no? Porque ya está un poco por encima de zona de resistencia. Lo que pasa que viendo las últimas velas parece que necesita descansar, ¿no? Hay aquí una vela Caracasa negra invertida que de hecho dejó primero un doji lápida y luego la Caracasa. Estas dos velas muestran cierta presión vendedora en esa zona de máximos y parece que cuesta. Parece que cuesta en la zona de 19,80 y mientras no rompa esa zona 19,80, pues parece que quiere descansar un poco la subida previa. Sí que es verdad que ha mejorado en el medio plazo, que la media 200 ahora sube y pasa a ser una zona de soporte a vigilar y tendría soporte en esos mínimos previos, 15,88 francos suizos,
15,04 francos suizos o niveles FIBO de toda la última subida. El 61,8 pasaría ahora por 13,60. El problema, por lo que decía, ¿no? Viene de una caída bastante fuerte desde los máximos y tiene bastante presión bajista y seguramente habrá muchas zonas de resistencia en el futuro, porque cuando un valor cae mucho o cae muy rápido, como pasó aquí desde 37 a 15, cayó muy muy rápido en nada, en un par de semanas, muchos inversores quedan enganchados. Y psicológicamente lo que ocurre es que el ser humano es así, desgraciadamente. Entonces hay un efecto ancla que en cuanto el precio vuelva al nivel de compra de esos inversores, están esperando para vender y decir no perdí, ¿no? Entonces eso genera presión vendedora. Probablemente por eso en esa zona, en una hipotética recuperación como en la que parece que está, pues quizá pueda costar, ¿no? Todo ese rango seguramente no lo va a superar fácil. Pero al menos sí que ha mejorado a corto o medio plazo. Ahora bien, entendiendo que no lo sé, pero por el nombre entiendo que puede ser sector de aeroespacial, se me ocurre ahora una americana que, a ver si me acuerdo, luego si no lo busco un segundo, pero es que hay una que se sale de la bolsa americana en el sector, Homewot creo que era. Luego, tranquilo, luego nos lo... No, sí, luego la comento, pero lo que me refiero es que la diferencia con, digamos, el líder del sector, pues es enorme, ¿no? De hecho, incluso si vamos a fabricante de aeronaves Airbus, pues está mucho más fuerte. Entonces, yo como norma general prefiero irme al líder que a un valor que mira, aquí lo tengo, es Howmet Aerospace de NYSE. Mira el gráfico y la comparativa con lo que acabamos de ver. De hecho, este gráfico, este valor está fortísimo y tiene muy buen aspecto. La parte mala es que quizá necesite descansar un poquito, pero este gap alcista que dejó hace poco de continuidad apuntaba a un nuevo tramo de subida y parece estar un poco en ello, ¿no? Sí que es un poco sobreextendido el movimiento y lejos de soporte, pero siempre intentaría tirar a este tipo de valores, sobre todo si están cerca de soportes, como podía estar este valor a finales del año pasado, y no a valores como estaba este valor en noviembre del año pasado. Mientras tenías este valor alcista, el otro estaba renqueante. Es verdad que ha recuperado algo, pero yo preferiría siempre ir al líder. Que se ven, sí, las diferencias entre esos dos charts, el de Howmet Aerospace, le hemos tomado la matrícula en el mercado NYSE HWM, y Montana Aerospace, que es una de las filiales, sí que está todo englobada, ¿no? Especializada en tecnologías clave de mercado aeroespacial. Es una de las filiales de Montana Tech Components, el otra de la más conocida fabricante de baterías, Varta. Venga, antes de la pizarra, rápido, terminamos con PayPal. Borja, ¿cómo la ven? ¿Posible techo o hasta dónde creen que podría subir y en dónde creen que sería interesante entrar? Bueno, creo que en PayPal es importante sobre todo el ver cómo no ha confirmado esa Golden Cross que intentaba en principios de abril. Vemos cómo ha roto la media de 50 sesiones y ahora se está topando con soporte con esa media de 200. Creo que el primer paso importante es que no rompa esa media. Si rompe esa media, creo que nos podemos ir a zona de 57, que es donde podemos ver el siguiente stop, 57,76, más o menos el siguiente soporte. Pero bueno, por fundamentales o por volumen operacional, veíamos como hace un día o un par de días Katie Woods en ARK incluía la posición en su portfolio. Por lo tanto, veremos si es uno de esos grandes aciertos anteriores o si sigue un poco esa tendencia más cercana que no ha ido tan bien. Le haremos seguimiento a PayPal, como hacemos seguimiento a todos los valores e ideas que anotamos en la pizarra. La pizarra. Hoy empezamos con la tuya, David. Bueno, yo me voy a ir a un valor que lleva sin subir 7 años, pero que es un título... sí, claro. Bueno, si es malo puede caer 50 años y quebrar, ¿no? Pero si es una compañía de calidad, sí que me suele gustar vigilarlas cuando hacen una contracción del múltiplo, es decir, que el beneficio sigue subiendo, pero el valor no, y lo que pasa es que el PER va bajando durante esos años, ¿no? Como pasó en Inditex desde el 2016 al 2022, ¿no? Que hubo ahí una contracción del múltiplo bastante grande, de PER 36 a PER 18, y la puso a puntito de caramelo y a partir de ahí pues lo que ha hecho es doblar, que era un poco lo normal, ¿no? Que ocurriera. Entonces, Amadeus quizá no está tan barata como estaba Inditex en 2022, pero sí que también ha habido una cierta contracción del múltiplo con este descanso de 7 años. El sector sigue yendo bien, el valor está en máximos de beneficio
y con expectativas de que el turismo sigue creciendo y que lo puede canalizar bien, ¿no?, ese crecimiento. Está chocando con resistencia, entonces, bueno, quizá aún pueda descansar algo más. La media 200 sería un buen soporte para tener en cuenta, y la resistencia clave para pensar en que el descanso quizá pueda haber terminado sería superar 66,50 euros, 66,52 para ser exactos, y luego confirmaría por encima de 68,96. Tiene aspecto del típico descanso largo tras subida muy vertical, descanso que, como digo, ya va para muy largo, ¿no?, ese descanso. Está una valoración atractiva, está en carteras de valores de inversores de calidad, y ya digo que lo más probable es que esto termine con la continuidad alcista. De hecho, ya en el corto medio plazo está dentro de una tendencia alcista con mínimos crecientes y máximos crecientes, y lo normal es que acabe yendo a máximos, incluso superándolos. Venga, ahí apuntando maneras a la idea de David Galán en la pizarra. Amadeus, Borja de Castro, la tuya. Bueno, creo que voy con algo que hemos comentado para también seguir lo que es la tendencia y el transcurso de la conversación. Me quedo con ExxonMobil dentro de esa cuenca pérmica que tanto hablábamos. Creo que tanto por fundamentales como por contexto, descorrelación que hablábamos de beta de mercado, esa caja y sobre todo esa posible explotación en los siguientes años de manera más eficiente de esa zona geográfica, aparte de su técnico, que claramente está haciendo un canal alcista, creo que puede ser una buena opción a largo plazo. Y que, bueno, también noticias como esa de Galp hace un mes más o menos nos deja prever que tenemos petróleo para rato. Pues esas dos ideas. Hoy además hemos preguntado mucho por recursos básicos, petroleras, mineras, protagonistas con BHP, que ya tira la toalla con el caso Anglo American. Nos ha encantado juntaros. David Galán, Bolsa General. David, pasa buena tarde, lo que resta de miércoles. Un abrazo fuerte. Un cordial saludo, buenas inversiones, y otro saludo ahí para Borja también. Y Borja de Castro, Banco Big, gracias por venir a vernos. Hasta la próxima. Un placer de haber estado con los dos.